Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Impacto y Riesgo Ambiental. Estamos con la clase número 5, donde vamos a estar hablando de los bioindicadores, ¿sí? Eh, Tema también de estudio que tienen su PDF. Y cuando hablamos de bioindicadores, justamente nos estamos refiriendo a una medida, digamos, a un recurso natural, o sea, que nos proporciona el ambiente, la naturaleza, para evaluar, medir eh, y ver impactos ambientales, ¿sí? Impactos, alteraciones ambientales. Bio viene de vida, indicador, su palabra lo dice. Eh, entonces vamos a estar hablando de indicadores biológicos, ¿sí? Organismos vivos, organismos biológicos que sirven para determinar ciertos parámetros, ciertas características del lugar donde habitan, ¿sí? De su hábitat, del ecosistema y demás. Si hablamos de bioindicadores, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Libélulas para saber el estado de las aguas, hormigas que sirven para evaluar la peligrosidad de una mina, abejas que pueden detectar contaminación atmosférica urbana, la hoja del tabaco para comprobar daños por eh, ozono, sí, ozono troposférico, corales y pingüinos, por ejemplo, para conocer el alcance del cambio climático. Eh, Esto, en vez de costosos equipos de medición y análisis, algunos científicos proponen el uso de bioindicadores, organismos o sistemas biológicos sensibles a las variaciones de la calidad ambiental. Bien, como verán, ya se estarán dando una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de bioindicadores. Los vamos a definir y vamos a decir que los bioindicadores son organismos biológicos, obviamente vivos, ¿no? En estado vivo, que nos permiten determinar una alteración y o contaminación en el ambiente en el tiempo, ¿sí? A través del tiempo. Si hay algo que pueden hacer los bioindicadores es justamente dar información acerca de las variaciones ambientales o de la calidad ambiental que sufre una determinada área, un determinado ecosistema, un determinado lugar en el tiempo. O sea, puede dar información acerca de eventos que hayan sucedido anteriormente en el pasado, ¿sí? O bien en el mismo presente. Entonces, inicialmente, bueno, se utilizaron a veces algunas especies o asociaciones de estas especies como indicadoras y luego, posteriormente, digamos, comenzaron a emplearse también eh, estos atributos, ¿no? A otros niveles de organización del ecosistema, como por ejemplo lo que son las poblaciones o las comunidades, ¿eh? Eh, y eso resultó bastante útil en lo que es los estudios de contaminación. Em, entonces, estas especies indicadoras son esos organismos que nos van a ayudar a descifrar, digamos, cualquier fenómeno o acontecimiento, ya sea actual o pasado, ¿no? Relacionado con el estudio del medio ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque los bioindicadores, acá tenemos ejemplos, ¿no? Lo que son líquenes, algunas bacterias, también insectos como las abejas eh, y otros animales vertebrados como los gecos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los determinados animales, o todos en realidad, necesitamos de ciertos parámetros físico-químicos para vivir, ¿sí? Eh, por ejemplo, la humedad ambiente, el tema de los tipos de gases en la atmósfera, lo que es la salinidad del agua, o el pH también del agua, el pH del suelo, eh, la composición del suelo y del agua, ¿sí? Entonces, distintos organismos necesitan ciertos parámetros para vivir.
pero hay algunos que son muy sensibles a los cambios ambientales, es decir, pueden solamente vivir, reproducirse, subsistir, digamos, tener su ciclo biológico normal y completo en parámetros muy finitos, digamos, muy estrechos, ¿sí? Es decir, que tienen poca tolerancia a los cambios ambientales o a la composición, digamos, físico-química del ambiente. Entonces, cuando el ambiente se ve alterado, estos indicadores, estos bioindicadores, lo que hacen es justamente sufrir secuelas de esos cambios o de esas alteraciones. Y esas secuelas pueden ser que disminuya la cantidad de individuos en una especie, ¿sí? O en la población, que migren hacia otros lugares, que empiecen a acumular esas toxinas del medio ambiente en su propio cuerpo, que sufran mutaciones genéticas, ¿sí? Que sufran diferentes variaciones en sus características que les da a los biólogos y digamos y a los ambientalistas especializados en el estudio de los bioindicadores la pauta de que ese ecosistema no está saludable, digamos, que no está sano, ¿no? Que tiene alguna alteración. Bien, seguimos. Bueno, como bioindicadores podemos utilizar varios, ¿no? Desde esos que les mostré recién, como los líquenes, las bacterias, algunos insectos, pero también tenemos aves silvestres, determinados peces, anfibios, ¿sí? Y otros organismos macroinvertebrados que se llaman bentónicos. Bentónico significa que están en el fondo del lecho marino, ¿sí? Cuando hablamos de bentónico, estamos hablando de que viven justo en el fondo del lecho marino. Hay otra característica que por ahí aparece otro concepto que tiene que ver con organismos estenoicos. Cuando hablamos de estenoico, hace referencia a que tienen un margen estrecho de tolerancia a los cambios ambientales. ¿Sí? Es una tolerancia muy estrecha ante cualquier perturbación. Ya sufren, digamos, una alteración ellos en su ecología o en su biología. ¿Sí? Eso es cuando hablamos de estenoico. Bien, seguimos. Estos bioindicadores tienen que tener unas determinadas características para poder ser utilizados como tales, ¿sí? No cualquier eh, animal invertebrado, insecto o demás puede ser utilizado como bioindicador, porque hay algunos que los rangos de tolerancia a los cambios ambientales son muy amplios, entonces no sirven para determinar con precisión los cambios ambientales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, no podríamos ser utilizados como bioindicadores porque tenemos eh, un rango bastante amplio, ¿no? De tolerancia a lo que son los efectos o a las alteraciones ambientales. Más allá de que también la especie humana se ha logrado adaptar a casi todos los climas, ¿no? De nuestro planeta. Tenemos personas que viven, por ejemplo, en el desierto, con temperaturas extremas en cuanto a la elevada temperatura, gente que vive cerca de los polos, los famosos esquimales, por ejemplo, soportando temperaturas muy bajas. Tenemos personas que viven en altitud, o sea, mucha altura, ¿sí? Con bajo nivel de oxígeno y que su cuerpo se ha adaptado bien. Gente que vive en zonas más profundas. Y así podemos seguir enumerando, ¿no? La especie humana se ha adaptado a casi todos los relieves y todos los climas. Y obviamente cuando hay una alteración demasiado grande en el ecosistema o en el ambiente, bueno, el ser humano termina siendo afectado por esas alteraciones y esos cambios, contrayendo incluso a veces síntomas, enfermedades, etcétera, ¿no? Pero ya tiene que ser algo bastante eh, grande, digamos, la alteración, el impacto ambiental. En el caso de los bioindicadores, sirven porque justamente su tolerancia es mínima. Entonces, cualquier variación, fluctuación fuera de los parámetros de las características físico-químicas de su ambiente empiezan a sufrir consecuencias, como yo les decía,
alteración en su ciclo de reproducción, muerte y disminución de los individuos, mutaciones genéticas, acumulación de esas toxinas ambientales en su cuerpo, ¿sí? Lo que se denominan bioacumuladores, migraciones, y empiezan a irse de ese lugar. Entonces eso da como pauta que hay algo que está alterando el medio ambiente. Entonces, de las características de los bioindicadores, una es que la biología y la historia natural y la taxonomía, o sea, la clasificación y todo lo que tiene que ver con su ecología, tienen que estar bien conocidos, ¿sí? Tienen que ser eh, la persona que se dedica al estudio de los bioindicadores tiene que tener en claro, ¿sí? Conocer bien qué animal, organismo está estudiando. Otra de las características es que tiene que ser de simple observación y manipulación, ¿no? No tiene que ser algo complejo. Eh, Otra es que la distribución de ese organismo, por un lado, cuanto más abundante sea, mejor, y cuanto mayor expansión tenga, digamos, en su esparcimiento, en su área de donde vive, digamos, cuanto mayor sea, mejor, ¿no? Y que tenga relativamente un ciclo de vida corto, ¿no? No muy largo. Eso le permite hacer un mejor estudio a los científicos. Luego es que sean totalmente sensibles a los cambios ambientales, ¿sí? Este concepto de estenoico, que tengan una estrecha tolerancia a los cambios de los parámetros físico-químicos del ambiente. Y como les decía, que sean abundantes, ¿no? Que haya realmente una gran cantidad de esos organismos que se quieren estudiar. Bien. Después vamos a ver que existen varias clases de bioindicadores, ¿no? Tenemos indicadores de diversidad que van a servir para indicar la cantidad de individuos, ¿sí? O de organismos de una especie en un determinado área. Indicadores de procesos ecológicos que van a ayudar a descifrar también los impactos o las alteraciones en la ecología de ese lugar o de ese ecosistema, cómo se ve afectado, digamos, la ecología de los organismos. Indicadores de calidad ambiental que sirven para determinar el grado de polución, ¿sí? O contaminación o de agentes contaminantes de la calidad del ambiente en un área determinada. Y después indicadores de estrés o perturbación particular, que esto tiene que ver cuando por alguna causa en particular, ¿sí? El ecosistema, el lugar, el hábitat se ve alterado, ¿no? Eso es por un lado. Por ejemplo, eh, hay organismos que se utilizan, digamos, como bioindicadores en lo que es oceanografía, ¿sí? El estudio de los océanos. Entonces, esos se utilizan también en estudios de hidrología, por ejemplo, del agua, de geología, ¿no? Estudios de lo que es la tierra, transporte de sedimentos, cambios en el nivel oceánico, presencia de peces de valor económico, ¿no? Entonces, estos indicadores hidrológicos, por ejemplo, los indicadores hidrológicos, o sea, los que tienen que ver con el agua, son organismos que mediante los cuales se pueden diferenciar las diferentes masas de agua de mar, ¿sí? O sea que esas masas de agua difieren en sus características físicas, químicas, de flora, fauna, y que se caracterizan generalmente por su temperatura y salinidad. O sea, son parámetros bien específicos que hacen que determinados organismos puedan estar allí o no, ¿sí? Llevar una existencia, una vida, digamos, normal, o que su ecología se vea alterada, ¿no? Bien, eh, seguimos. Lo que es, digamos, la utilización de los organismos como bioindicadores, digamos, de la contaminación ya es algo que es bastante difundido y que está bien conocido en el mundo, sobre todo en el mundo científico y biológico, ¿no? Entonces, eh, la composición, por ejemplo, de una comunidad de organismos, ¿qué es lo que hace? Refleja, digamos, la integración de las características del ambiente, ¿no? Sobre cierto tiempo. Y entonces eso ayuda a revelar, digamos, factores eh,
que operan de vez en cuando y pueden no registrarse en uno o varios análisis repetidos, digamos, ¿no? A veces la misma tecnología quizás no puede detectar justamente el contaminante o la alteración o el parámetro que está modificado, pero a través del estudio de los bioindicadores sí se puede lograr. Entonces, por eso es que justamente estos seres vivos pueden convertirse en indicadores biológicos muy útiles, ¿no? Bastante fiables y por demás económicos. Una de las ventajas de los bioindicadores es que tienen cero o nulo costo, ¿no? O muy bajo costo porque ya se encuentran en la naturaleza. Entonces son bastante fiables, dan una información generalmente bastante precisa y se los puede estudiar bien, siempre y cuando, ya les digo, quien lo estudie eh, conozca en profundidad justamente cuál es toda la ecología de ese organismo biológico que está estudiando. Les dije ya que estos bioindicadores son organismos sensibles a los cambios ambientales en su entorno, eh, que tiene que ver con, por ejemplo, a veces las variaciones de los niveles de la contaminación atmosférica, ¿no? Y uno de ellos son, el mejor ejemplo para lo que es contaminación atmosférica, o uno de los mejores, son los líquenes. Los líquenes, una especie de mezcla de musgo y alga, generalmente se adhieren a algunas superficies de árboles, por ejemplo. Entonces, a diferencia de lo que es una planta, por ejemplo, un líquen no tiene, digamos, estructura como para regular la entrada y salida del agua, ¿no? Ni los gases en el aire. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por lo general, digamos, estas sustancias de la atmósfera, que entre ellas hay obviamente contaminantes, se van acumulando en el interior de los líquenes, ¿sí? Se van acumulando fácilmente en su interior. Entonces, esto va a hacer que los líquenes empiecen a tener síntomas de deterioro, ¿no? De degradación. Y eso lo hace mucho más rápido que cualquier otro organismo, ¿no? Que quizá va acumulando en menor cantidad y el proceso de degradación o de deterioro va a ser más lento. Entonces en los líquenes es mucho más rápido justamente por esta cuestión. Y eso es lo que se lo llama, digamos, bioacumulador, ¿no? Porque va acumulando las sustancias contaminantes. De esta manera genera como una especie de... Es como si fuese el guardián, digamos, de el ecosistema, ¿no? Porque a través del estudio de los líquenes se puede determinar justamente la calidad ambiental. Bien. Y ahora nos queda justamente lo que son los tipos de bioindicadores, ¿no? Vamos a tener bioindicadores del aire, ¿no? De la calidad atmosférica, como les decía, los líquenes. Acá tenemos una foto, ¿sí? Generalmente los líquenes están adheridos a veces a rocas, a veces a los árboles. Después tenemos bioindicadores del suelo, por ejemplo, las bacterias, también determinadas plantas y otros hongos, ¿sí? Sirven para determinar la calidad del suelo, si tiene contaminantes, el tipo de composición superficial que tiene en la primera capa, digamos, superficial del suelo, la calidad del humus, ¿no? De materia orgánica e inorgánica, su pH, si ha sufrido, por ejemplo, las consecuencias de la lluvia ácida. Después tenemos lo que son los bioindicadores del agua, algunos macroinvertebrados, también bacterias, algunos musgos y algas, que van a determinar la calidad del agua. Muchas veces hay organismos que, si hay alguna alteración biológica, ¿no? O microbiológica en el agua, justamente tienden a desaparecer o tienden a reducir su número de especies. Por otra parte, cuando algún tipo de organismo prolifera en demasía, digamos en números elevados, también puede ser indicador de la calidad del agua, en realidad del deterioro, ¿no? En la calidad del agua. Hay algunas bacterias, por ejemplo, que a través del proceso de eutrofización, que es cuando el agua se encuentra plagada de
residuos, por ejemplo, hay poca escasez de oxígeno, no pasan, digamos, a través del agua de los rayos del sol. Bueno, eso hace que el agua empiece a modificarse negativamente, y que en esas condiciones de poco nivel de oxígeno, mucho nivel de contaminación, a veces de metales pesados o de otras sustancias que no son biodegradables, y la poca luz solar, hagan que ciertos organismos empiecen a proliferar. Entonces, cuando esos organismos empiezan a aumentar su número y a proliferar desmesuradamente, significa también que el agua no está en las condiciones óptimas, no es agua potable, no es agua en condiciones para o apta para la vida, ¿no? Entonces eso también, no solamente los bioindicadores nos van a decir que o sirven para indicar si el ambiente está bien, digamos, si está sano, si está ecológicamente saludable. También cuando proliferan estas bacterias, por ejemplo, significa que el lugar, o en este caso el agua, está deteriorada o está degradada, ¿sí? Entonces esto es bastante importante en lo que es justamente el estudio de los bioindicadores. Hay distintos bioindicadores que se utilizan, por ejemplo, en lo que es México. Se utiliza un determinado tipo de ave para indicar, por ejemplo, la calidad del hábitat, ya que son aves migratorias. Entonces van y vienen a diferentes lugares a lo largo de su vida, buscando justamente el hábitat, el mejor hábitat para la procreación, ¿no? Y la reproducción. Generalmente cuando un animal o un organismo migra de un lugar a otro, lo hace porque, bueno, obviamente cambia la estación, necesita procrear, necesita anidar, a veces necesita también abastecerse de alimento, que justamente con el cambio de la estación eso a veces decae, ¿no? Lo que es la cantidad de alimento disponible. Entonces deben migrar. Cuando migran y se establecen en determinada área, determinado lugar, eso indica que el ecosistema está saludable, está apto para la procreación y reproducción de esa especie. Así que en México, por ejemplo, hay un ave que se utiliza. También están algunos macroinvertebrados que se utilizan justamente para la calidad del agua, del lecho marino, ¿sí? Junto con algunos peces que son bien del fondo oceánico, del lecho bien sobre el lecho marino. Y después también algunos animales como los gecos, por ejemplo, ¿sí? Que se utilizan para determinar la calidad del suelo, ¿no? Eh, Porque bueno, son animales que están, animales de tierra, ¿no? De superficie, y sirven para determinar la calidad de suelo. Bien, eh, este es el concepto que les quería dejar o tratar de transmitir acerca de qué son los bioindicadores, ¿sí? Recuerden que son organismos biológicos que pueden dar señal o indicar alteraciones, modificaciones, contaminación en determinado área o hábitat dentro de su eh, ecosistema, ¿sí? Los vamos a dividir en indicadores del aire, del suelo y del agua, con sus ejemplos y también sus características y sus desventajas, ¿no? Tienen que ser bien conocida su ecología, tienen que ser abundantes, tienen que estar bien, cuanto más disperso mejor, de fácil manipulación y tienen bajo costo, ¿sí? Eh, Esas serían las características más importantes en cuanto a lo que son bioindicadores. Ya esta semana vamos a completar clase 6 y 7. Seguramente es miércoles y viernes. Y bueno, ya con eso terminaríamos el total de las clases, ¿sí? Cualquier duda, consulta, me escriben por mail y yo a la brevedad trataré de responderles. Espero que les haya servido y bueno, les deseo una buena semana. Gracias.